Muy buenas tardes. Esta tarde presentamos la conferencia magistral de don Sergio Saldívar sobre el Palacio Nacional y Catedral. Don Sergio Saldívar es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y posgraduado de la Sapienza Università degli Studi di Roma, y aborda con la misión entretejida durante toda su carrera la tarea de restauración del pasado, representado en monumentos, plazas, calles y edificios, lo que en términos del desarrollo de una tendencia ideológica lo debería ubicar tan solo en el mullido sitial del conservador, pero que su propia habilidad de arquitecto mexicano lo ha llevado a la asunción de paradojas sociales en donde la propia defensa de un espacio novohispano lo pone en situación de luchar contra las pretensiones capitalistas del comercio moderno que menosprecia los testimonios del patrimonio cultural de la nación. La carismática situación que debe asumir un creador en los ámbitos en que se mueve un profesional de su índole, carga con una responsabilidad silenciosa que no aparece ante la mirada común. El arquitecto restaurador comparte con el historiador el interés por el pasado, porque al estudiar monumentos antiguos restaura el pasado, pero a diferencia del historiador, su restauración puede alcanzar alta precisión, develando un monumento y sus símbolos que son iguales al de su construcción de muchos siglos atrás. Cuando el historiador solo tiene la posibilidad, estudiando documentos escritos y evidencias antiguas, de interpretar el pasado para ofrecer una versión del mismo que solamente puede ser en cierto grado aproximada a la situación original. La restauración arquitectónica implica el estudio institucional, es decir, del organismo que hizo el edificio, el estudio de arquitectos y tratadistas del pasado, así como de las manos que erigieron físicamente el edificio, obligándose a hacer observaciones correspondientes a la sociología del trabajo. Comparte también interés con el arqueólogo, en la medida en que ambos estudian restos materiales del pasado, pero tiene que relacionarse también con múltiples disciplinas como la biología, la química, la lingüística, la física y muchas otras que contribuyen a la reconstrucción de piezas que el tiempo ha deteriorado. Saldívar ha reconstruido obras en todo el país y muchas notables en el extranjero. Su trabajo pionero en Palacio Nacional, en la Catedral, en la Basílica de Guadalupe y en tantos sitios de los estados de la República, lo han llevado a definir modelos de notable trascendencia y así la campaña de rectificación geométrica de la catedral, por la enorme importancia de sus métodos, fue un antecedente de importancia para la recuperación, en cierta medida, de la verticalidad de la legendaria Torre de Pisa en Italia. Nuestro notable conferencista magistral de esta tarde, aquí en este significativo auditorio del Templo Mayor de la antigua México Tenochtitlan, por su destacada labor a lo largo de muchos años, ha merecido muchas distinciones y membresías a organismos colegiados como la Smithsonian Institution, con sede en Washington, la Academia Mexicana de Arquitectura, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad Nacional y Colegio de Arquitectos, el Comité Mexicano de Historia del Arte, la vicepresidencia del Comité de Redacción para la Conferencia para la Preservación de la Arquitectura Popular y sus conjuntos en Brno, en la vieja Checoslovaquia. Y no hay espacio aquí,
en esta breve presentación para enlistar todos sus cargos y distinciones, y solo nos resta escuchar en conjunto, con el atento y amable auditorio, las explicaciones que nos dará en su disertación sobre Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, que han sido sujetos de sus exploraciones. Muchas gracias, y le deseamos a todos los asistentes una velada agradable, pues sus contenidos son de mucha importancia. Damos la palabra al arquitecto Sergio Saldívar. Gracias. Don Luis, pues muchas gracias por la presentación. Me inhibe tantos elogios, espero que no trastorne mi decir en la plática. Que desde luego debo empezar agradeciendo a la Dirección General de Estudios Históricos de Lina que nos haya invitado. Aceptar comentar sobre la Catedral del Palacio en esta plática fue un error. Los dos principales elementos de la plaza, tienen tanto significado, tanta historia, entrañas, que para interrogar sus piedras y buscar el pulso de la patria en todos sus momentos y en todos los hombres, como dice el maestro Reyes, que se han legado a su historia, enfrentamos una tarea que para asimilarla y darnos conciencia y valor, la identidad nos lleva seguramente mucho más que una sola tarde. Esta invitación desde luego me halaga. Sentimiento a estas alturas mayor, dado que ya hace más de 15 años que dejé las tareas que me ocupaban y desempeñaba en el seno de este instituto. Que se haya acordado alguien, que se acuerde ahora, después de ese tiempo, de lo que hice y deshice entonces, es claro que tiene para mí el valor de cierta trascendencia que lo hace de mayor reconocimiento y gratificación. Quizás por este tardo envanecimiento no me percaté de que en una plática, son muchas las piedras de los dos monumentos para acomodarlas en tan breve lapso. Tampoco hice ver al maestro Badjau, ¿está bien? ¿Badjau? Badjau. El francés no va aquí. Badjau, pero no Badjau. Que no soy historiador, docente y mucho menos magistral, y poco podré aportar a esas disciplinas, y puedo concretarme solo a recordar algunas tareas de su restauración que realicé para que ambos edificios continuaran guardando la memoria, la historia de sus vicitudes, la historia que en torno a cada monumento ha ocurrido. Me adelanto por ello a pedir su indulgencia por las lagunas y omisiones que tenga esta presentación. Me aprovecho, sin embargo, porque el significado de palacio y catedral, tema que debería conducir mi exposición, resulta tan obvio y en su obviedad tan abrumador que todo aquel que haya cruzado la plaza lo percibe. Sin embargo, no me resisto por ello a recordar las palabras de mi ilustre amigo y maestro Vicente Quirarte, que lo expresa así. En la ciudad, el templo es la sintaxis arquitectónica más sedienta de la eternidad a la que toda urbe aspira al ser fundada. Eternidad como testimonio de la más tangible y permanente construcción del paso de un grupo de seres por el mundo. Huella de varias generaciones en sus planos, sus piedras y sus naves, así como en riquezas de otras artes incorporadas a su concierto. El templo sintetiza la historia comunitaria, la rotundidad de su belleza, la majestad de sus formas. Dominan o subyugan incluso a quienes no creen plenamente en sus poderes. Este templo, para nosotros no es solo la catedral, sino la misma plaza, el templo de nuestra identidad, de la identidad de la nación. Nos queda claro que no podemos incluso imaginarnos que pueda desaparecer y estamos ciertos de que
tiene capacidad infinita para resistir vandalismos, temblores, ocurrencias de todo género y ocurrencias de gobiernos y demás poderes que luego sobre ella actúan. Digamos que nuestra laicidad nos inclina a iniciar la conversación por Palacio Nacional. Yo quisiera que prendieran, por favor, ya por aquí esto, ¿no? Para ver si esto ya se me apagó porque yo no la sé manipular, sí se había apagado. Sí, pero vamos a ponernos a punto porque si seguimos leyendo no vamos en eso. ¿Quiere que lo ponga para? No, por favor, ya. Bueno, Palacio Nacional, como ustedes saben, es un edificio que no es precisamente un ícono de la historia de la arquitectura de nuestro país. Es un edificio confuso, alterado, construido y reconstruido, pero de que guarda entre sus piedras importantes mensajes culturales, resulta innegable. Existe en principio casi igual hasta 692, cuando el gran motín del famoso maíz acaba de destruirlo. Pero seguramente tuvo destrucciones y movimientos y problemas anteriores, no solamente por el motín de 1622, sino por los problemas estructurales que vamos a ver, sobre todo en Catedral y algo en esta parte de la exposición, de que aquellos consejos de Alberti sobre urbanismo y todo podrán realizarse en este vasto territorio nuevo de la Nueva España, porque en Europa ya hay muchos problemas, las ciudades no van a permitir las nuevas ideas urbanísticas, etcétera, y aquí se medio aprovecha la Gran Tenochtitlán, probablemente Puebla, algo Morelia, pero también sí están influidas por estas cuestiones de Alberti, que según nos contó Guillermo Tovar, tuvo en sus manos el libro de él, que incluso le acaba de regalar y entregar al instituto. Llaman después que algo decían de que tenía una balastrudita de pequeños atlantes y otra balaustrada arriba de cariátides, pero tuvo una idea más o menos capaz para verla. Este bioma me parece que está aquí en el castillo de Chapultepec, parece ya un poco más claro el edificio, tiene los 3 patios, ya tiene la torre de reloj, que fue muy importante. El reloj es lo primero que compran antes de pasarse a estas casas reales. Todavía en tiempo me parece que del virrey Mendoza lo mandan traer de Europa un reloj. Se comprende que tenían gran angustia por saber qué horas eran aquí y no había radio ni nada que se los dijera. Entonces lo primero que traen es un reloj y siempre va a ser entonces un elemento característico de Palacio. Y el balcón ya está un poco más claro. Por aquí arriba, en este cuerpecito que aumenta en un 3er piso, sabemos que había una especie de mirador y es una constante que sigue apareciendo y que nosotros después pudimos más o menos restablecer por dónde andaba y cómo estaba. Bien, sobre esto es otra imagen, nos vamos un poco con prisa porque este es el mismo, pero en mayor detalle, lo ven ustedes, lo observan. Más adelante, en este otro ilustración, también las casas viejas, pero ya está viendo que esto se acabe para venirse a vivir en su casita nueva, que tiene nada menos que la manzana actual de Palacio, más algo que se extendía hacia el sur sobre lo que es ahora la plaza de la Suprema Corte de Justicia, que estaba donde estaba la Plaza del Volador. Perdón, aquí empezamos con los problemas de las computadoras, que ustedes ya están acostumbrados a ello. Yo no creo que sea mayor problema. Bueno, nosotros estábamos viendo entonces qué teníamos que hacer con el palacio, que realmente presentaba una imagen bastante, peor que ahorita para decirlo bien, bastante deteriorada y poco agradable, y había muchas cuestiones que reparar, y nos encontramos con estas situaciones. Y desde que pasé yo por aquí las primeras cosas me llamaba mucho la atención este volumen
este volumen que avanzaba hacia el jardín, hacia el espacio de los patios, era un poco extraño. Y luego este extraño cilindro, aquí una panza que tiene el edificio y el desorden total de todas estas fachadas. Bueno, había que hacer algo. Y aquí ven que hay una fuente que hicimos también. Somos culpables, pero había una razón, ahorita se las platico por qué estaba esta fuente. Bueno, empezamos a trabajar sobre ese muro y sobre esas cosas, despejar, y entonces yo ya me detuve porque empezamos a descubrir sillarejos prehispánicos y obra colonial también, había sus puertecitas, todo, unas jambas, aquí claro, claramente ya occidental, digamos, y efectivamente empezamos a encontrar piedras muy extrañas en las cimentaciones de materiales del siglo XVI, evidentemente, entre los muros y cimentaciones de aquel cuerpo que avanzaba. Trabajando en ello y desentendiéndonos de otras cosas, con algunas ideas que tenía de arqueología antes de que me regañara Matos porque yo no era arqueólogo, descubrimos una basa tetrafoliada por aquí, en esa parte del jardín, que desde luego nos llamó mucho la atención. Hicimos nuestro levantamiento muy acucioso para que no dijeran que no estaba bien, la limpiamos, quedó muy bien, y luego pues empezamos a encontrar el patio del siglo XVI de algo muy extraño, pero estaba del lado del parque, del lado de lo que era el jardín, y encontramos otra basa ya sencilla. Entonces ya se hablaba que aquí había una esquina de algo y luego estaba esta otra base de columna. Bueno, eso fue así como sugestivo, hacer algo que teníamos que hacer. Empezaba apareciendo la ley de 1972 que le daba a Lina ciertas prebendas y prerrogativas que bueno, que no había usado mucho entonces, pero sea lo que sea, déjenme ver si no me pierdo más y todo. Esta eran otra cosa. ¿Qué sucede en esos momentos? Pues empezamos a ver qué se podía averiguar. Y entonces está el libro de Sariñana, de Ignacio Sariñana, de 1666, el llanto del occidente en el ocaso del más claro sol de las Españas, algo que así decía, que son escritos para las honras fúnebres de Felipe IV en 1666, en que afortunadamente para nosotros él se dedica a describirnos las casas la casa del Palacio Virreinal y la catedral. Son, al final de cuentas, el documento lo más interesante que hay de estos dos monumentos, muy rico en estas cuestiones. Bueno, en aquel tiempo el Estado Mayor, como ahora, era intratable, etcétera, y todo. Pero el presidente de entonces, que seguramente no es santo de devoción de ninguno aquí en esta sala, era lo que quieran, pero no era tonto. Entonces el licenciado Echeverría, dígame arquitecto, ¿qué le pasa? ¿Qué se necesita? Pues que el Estado Mayor no nos deja trabajar, que quiere que quitemos escaleras y andamios y todo, porque va a venir usted y porque va a venir el presidente y todo. A ver, Mayor, déjelos trabajar. Inusitado, extraordinario momento aquel para lo que es el conocimiento de todas estas cosas. En ese momento el Estado Mayor ya no se metió con nosotros, sí, acordamos que cuando venía acompañado el señor nos íbamos a tomar un café o alguna cosa, lo dejábamos trabajar. Bueno, pero se pudo trabajar porque no venían, ya hace mucho que no les gusta Palacio Nacional porque no hay mucho tránsito y lo que sea. Entonces cada 5, 6, 8 días se suspendía un poco el trabajo. Y entonces, como ven ustedes, la columna estaba aquí y la otra que habíamos encontrado aquí, en un sentido de oriente a poniente, nos fuimos allá y atravesamos aquellos edificios grises que vieron en la primera diapositiva y empezamos a trabajar en el patio mayor y abrimos tres trincheras a lo largo así y luego una trinchera correspondiente. Entonces le pedí a mi amigo Eduardo, oye, pues un arqueólogo para que se encargue ya de ver esta cosa, tenemos esta hipótesis, estos datos y queremos que excabe aquí, que nos diga acá. Y nos hizo favor de mandarnos uno de sus arqueólogos que estuvo trabajando en esto,
pero el que tenía más ideas sobre todo era, pues no digo que yo, pero era el Alejandro Dorantes, que trabajaba conmigo, otras gentes que habían estudiado ya mucho Sariñana, estaba también Manuel González Galván con nosotros, que era un iconólogo, se llamarlo, que nos ayudaba en muchas tareas de esto, y empezaron a ver, y con Sariñana efectivamente, pues es que dice que tiene patios así, patios asados, y todo. Bueno, pues ¿cómo están los patios? El caso es que seguimos buscando y seguimos trabajando más cosas, las brechas están y que nos aparecen más bases de columnas en el patio mayor, y además están las basas todavía completas, y extrañamente lo primero que llama la atención allí es que, acostumbrado a los hundimientos de la ciudad, estos están realmente en la superficie, están menos de 1 metro abajo del pavimento actual. Lo mismo hacia lo que era el Archivo General de la Nación, pero para trabajarlo en todo fue relativamente fácil porque no había demasiado escombro que retirar, y encontramos esto, pero ya los pilares y las pilastras del palacio actual empezaban a estorbar. Pero en esta línea de estas columnas llegamos aquí, y aquí atrás de esta pilastra encontramos otra columna fascicular como aquella, pero abajo del corredor, igual a esta. Aquí no la tengo más que como quedó al final, que la pusimos ya en una ventanita arqueológica. Vean a la superficie que está del siglo XVI, pero muy reciente. Y logramos esto, se enojó el general Castañeda, que era entonces, eso no se puede, arquitecto, y nos las quiere tapar. Y Echeverría dijo, déjenlo, es que van a poner bombas aquí. Pues sí, esos eran los problemas que teníamos. Bueno, todo hay que taparlo. Entonces hicimos, ¿qué hacemos para tapar? Bueno, ustedes si entran a Patio de Honor en Palacio Nacional, tienen 2 ventanitas de estas descubiertas, donde están la esquina sur oriente del patio de la Real Audiencia, y esta que corresponde a la esquina nororiente del patio de la Audiencia, y las otras corren hacia el patio central. Y en el patio central lo que hicimos fue poner unos discos, unos arillos de bronce empotrados en el pavimento. Cuando ustedes van, los que tienen una crucecita, es que está la base de la columna completa. Y los que no tienen crucecita son que aparecían las huellas de que había estado ahí la mezcla, restos de mezcla, etcétera. Y si no, bueno, estaba localizada. Y se pudo restituir, francamente, todo era lo que era el patio. Digo de la Real Audiencia porque ya Sariñana nos ha dicho que era de la Real Audiencia. Y para no alargarme demasiado, les recuento aquí. Esta es la primera, ¿no se ve la flecha? Sí, la primera base tetrafoliada que encontramos. Después encontramos esta, nos pasamos al Patio de Honor, encontramos aquí, y luego encontramos la otra esquina, y obviamente dimos vuelta a la excavación y encontramos todas estas bases aquí. Ay, esto ya se murió. Bueno, entonces sobre eso fue muy fácil, y ya no les hago muy largo el cuento porque ustedes lo saben. Isidro de Sariñana, va describiendo todo el palacio por todos lados y dando las medidas y dimensiones de la sala de acuerdo, de la sala del juzgado de Barlovento, de la sala de aquí, de la sala de allá, y esas las íbamos poniendo y checaban, y dábamos la vuelta, y daba la vuelta, y luego había una escalera de doble entrada, de doble rampa, como la que está en el Hospital de Jesús de Granada, no de aquí de México, igual, efectivamente, que subía un descanso y regresaba para el patio, pero daba servicio a los 2 patios. Todo eso se pudo localizar y se pudo prácticamente documentar arqueológicamente en parte. Datos extraordinarios que hay y que nos sorprenden y nos dejan esto, que Sariñana habla, por ejemplo, de que en este descanso de la escalera había un lienzo del pincel de Tiziano de Su Majestad el Emperador montado a caballo, lo que está ahorita en el Museo del Prado, pero un gran cuadro de Tiziano. Nadie ha dicho nada más de esto. Estuvo trabajando sobre él el maestro Serrano, aquel de la perspectiva curvilínea, no sé si están ustedes enterados que tuvo esa, y el que descubrió después
la traza de de Claudio Arciniega, la catedral, y estaba muy empeñado en que había habido un Tiziano. Pues sí, ¿qué podemos pensar? Pues no es de mucho extraño que hayan enrollado algún cuadrito y haya venido a dar aquí, o una copia probablemente, factible más la copia, y haya estado por ahí algo que era como del Tiziano. Pero además algunos escritos nuevos de Guillermo Tovar nos platican que un tal Íñigo Mendoza, embajador del Reino de Aragón o del Reino de Castilla, no me acuerdo, ante la Santa Sede, después es el que viene y va al castrum de Granada para la toma de Granada, y es de los que trabajan probablemente en el campamento de Granada, todas estas ideas renacentistas que Alberti toma, y que el hijo que nace en la ¿cómo se llama? El monumento de Granada, la gran Alhambra, nace en la Alhambra Antonio Mendoza, perdón, y va a ser el primer virrey en México. Pero entonces su papá también estuvo de embajador en Venecia. Entonces como que habló con Tiziano, seguramente estuvo con estas gentes, y Tasio, pues quién sabe cómo estaba, y esto que termina en la habitación de los virreyes y que terminaba aquí, y aquí estaban las famosas aguadas, la casa arzobispal. Aquí ya un muchacho Barrique que trabajó conmigo y que hace la perspectiva, pues ya aquí se fue por sus cuentas y inventó edificios que no sabemos nada de ellos. Pero sí es bastante apegado por esto, y espero que estén guardados todos estos laminitas y dibujos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su muy ilustre Dirección de Monumentos Coloniales, aunque lo dudo mucho, porque es un desorden tremendo. Y han sido unas series terribles. Y además, como les dio coraje, después estuvieron boicoteando todo esto. No les digo por qué. Este es el palacio actual, y aquí montamos también, no se ve muy claramente, pero en verde, lo que sería el volumen. La catedral, desde que empiezan a hacer la cimentación, se empieza a hundir parte de la cimentación. Y para construir la catedral, una de las grandes hazañas es precisamente decir, vamos a hacer la catedral, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante. Bueno, me perdonan la discreción, seguimos trabajando, ya acabamos con estas anécdotas. Esto es Palacio Nacional en 1972, estas son las instalaciones. Cualquier oficial mayor dice, yo voy a hacer un baño, tengo derecho a baño porque soy oficial mayor, hacía su baño, a nadie le interesaba, pasaba los tubos, los cables por donde querían, hacían lo que querían. Y estaba invadido Palacio como por 10 o 11 dependencias federales. Había desde peluquería para los mozos y Turiste, Fobiste, Sedesol, qué sé yo, desde luego Hacienda que ha sido el principal depredador de Palacio, porque de repente se les ocurrió que estaban muy grandes las cosas y había que ponerle un tapanco, y entonces ya tenían el doble de oficinas y le ponen tapancos en toda la zona de un brillante arquitecto, Luna Trail, que por ahí andaba, podía meter muebles que no autorizara el conservador, ni podía cambiar el color ni el barniz de las puertas si el conservador no autorizaba, y no se podía que cada dependencia pusiera los letreritos y avisos que todavía ponen ahorita. Y luego, pues, últimamente lo han convertido en un lugar de exposiciones muy interesante. La exposición Maya fue espléndida. Perdón con el auditorio, aquí alguien se va a enojar, pero ¿cómo se llama? Los museógrafos tienen la obsesión desde que descubrieron los conventos del siglo XVI que hay que hacer paredes blancas y poner todo en blanco para poner los cuadros, que antes estaban en las iglesias, entre los altares barrocos, con luz de muy diferente tipo, pero para eso estaban hechos. No, ahora tiene que ser todo blanco. Entonces, convierten todo Palacio Nacional durante 2 recorridos de 2 patios en un túnel de paneles de yeso para que no se vea más que el túnel blanco y las cosas que están poniendo. Yo no sé, probablemente se aprecien muy bien las cosas, pero no se aprecia
un edificio, y en algunos edificios, los edificios son los principales elementos que deben transmitir un mensaje cultural al espectador, y totalmente se les, ¿cómo le hacen a las bestias en el campo? Así les hacen. Se acaba el edificio y no se veía más. Y estos eran los problemas. Aquí teníamos todas estas cuestiones y había que seguir avanzando, y realmente no sabíamos mucho. Había todas esas dependencias, y entre las dependencias que había en Palacio, además de todas esas que mencionó, estaba también, desde luego, guardias presidenciales, más o menos bien ordenados y disciplinaditos, porque era la élite, en el patio de honor. Pero está también, no sé si todavía esté, creo que ya no, la guarnición de la plaza. La guarnición de la plaza era realmente Kafka galopando. 280 hombres que se rotaban cada 15 días. Tenían que tener dormitorio, baño, regaderas, cocina, comedor, almacenes, todo esto. Y estaban los pobres arrinconados, metidos en la crujía oriente de lo que era el patio de Hacienda, hacinados por allá, que no tenían nada que hacer. Además, el comandante estaba jugando dominó acá en el patio central, en sus oficinas, que se hizo él muy a gusto y muy contento, y los pobres soldados acá andaban en camisetas y en calzones en toda la parte de atrás jugando básquetbol y lo que podían. Y los edificios aquellos, estos de acá, pues ya estaban medio abandonados, no sabían qué hacer. Esta era la que le llamaban la capilla, que es la bóveda de fundición, etcétera. Y como ven ustedes, aquí iban a construir otro edificio como este. Hicieron la cimentación y pusieron, ¿qué fue lo que pusieron abajo? Pues pusieron el SAT, Servicio de Administración Tributaria, las primeras computadoras que pudo comprar, que eran una cantidad de gabinetes que ocupaban más de 400 metros cuadrados y que tenían menos capacidad seguramente que esta computadora, pero así es la historia. Y entonces, en todo ese sótano estaban esto, que además requería refrigeración, las máquinas de refrigeración, y se les ocurrió empezar a hacer una torre como aquellas que había en los balnearios de la carretera de Puebla para enfriar el agua, de madera con tablitas así inclinadas para subir el agua y que el agua bajara por las tablitas y se enfriara. Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió a nosotros decir, oiga, pues ¿qué les parece si hacemos una fuentecita? Y es la fuente que les dije que habíamos hecho por acá, para que aventara agua y se enfriara el agua. Bueno, esos eran las historias, y ya estábamos sin saber en todo qué hacer, y entonces pues llegamos al patio central. Y el patio central estaba guaruras de choferes, componiendo coches, cambiando llantas, chorreando aceite, comiendo las tortas a las 11 de la mañana, y su Orange y todo, tirando basura, y vendedores de todo tipo. O sea, era un muy claro reflejo del palacio del siglo XVIII, pues así estaba también. Entonces, era la tradición. Pero pues como que daba grima, ¿no? Y entonces, ¿cómo sacarle a los pretenciosos funcionarios del Palacio Nacional todas estas cositas que tenían y decirle, pues sí, es que ya no se pueden estacionar? Presentamos una solución muy buena que desgraciadamente no funcionó, no se usó suficientemente, prefirieron abandonar a rato Palacio, pero era que por allá por San Antonio Abad, porque había terrenos y todo, era un gran estacionamiento, con radios, ya había radio, para decir, tráigame mi coche, y estaba en 4 minutos aquí, como en cualquier hotel de Los Ángeles o de Nueva York, viene el coche y está estacionado a 800 metros de distancia. Bueno, ¿qué hacer con Palacio? ¿Qué hacer con el patio principal de nuestro monumento insigne? Pues hay una litografía por ahí de la Revolución Federalista de 1840 que habla de una fuente con tazón de mármol y pilar de bronce, etcétera, y todo, que por ahí estaba en plena, pero no había mayores datos. Bueno, pues de modo, vamos a ver. Y luego tenía la fama, pero no, la fama se funde por Revillagigedo con plomo y es una escultura de una mujer alada y todo, no. Antes había el potro de Palacio, que le decían, el potro de Palacio, pero no era potro, era un Pegaso. Ah, era un Pegaso. Entonces empezamos a
a ver, y Manuel González Galván en esto nos ayuda mucho, empezó a ver eso. Paco de la Maza en su libro sobre las cuestiones y antecedentes de la Nueva España, sobre las inquietudes del arte clásico, hablaba también ya del Pegaso, y resulta que Pegaso es muy, muy importante. Platicando con el grupo de trabajo ahí, pues concluimos que era realmente muy interesante el Pegaso, porque además era un emblema, era un símbolo muy, muy connotado de comunicación del pueblo con los gobernantes, que probablemente algún lector de Enrico Martínez o de aquellos lectores versaban sobre todo esto, anteriores desde luego a Sor Juana y Sigüenza, pero ya metidos en esto, consideraron que el mito de Perseo, que va a matar a la Gorgona y otras tareas, era como un mensaje a los gobernantes. Eso era hasta donde llegó nuestro personal en la Dirección de Monumentos Coloniales, y que se trataba precisamente de mantener un emblema como mensaje a que los gobernantes debían actuar como actuó Perseo para ir a cortarle la cabeza a la Gorgona, con prudencia, con valor y con astucia, me parece que son los términos. Acuérdense que Perseo no puede ver a la Gorgona porque la Gorgona petrificaba con la mirada lo que se le acercaba. Entonces Antenea le regala un escudito muy bonito, brillante, etcétera y todo, para que él vaya viendo en el escudo, con el espejo, y sin ver a la Gorgona le arranca la cabeza. Es el mito griego, que es muy bonito. Hay muchas otras complicaciones que después veremos, pero eso en un momento dado para nosotros fue suficiente para decidir, pues sí, hay que poner el Pegaso, está bien, el Pegaso es emblema. Empezamos a ver más cosas, y además no solamente eso, ya Enrico Martínez decía que el Pegaso era la constelación que rige la parte árida donde estaba la Ciudad de México y la Nueva España, cosas así muy heterogéneas, pero varias otras cosas más relativas con Pegaso y sus mitos y sus leyendas, sobre todo esta de Perseo. Bueno, también resulta que Perseo es un hijo de Júpiter que tramposamente se vuelve espíritu y va y la pobre de Danae la embaraza y sale por ahí Perseo como un hijo sin padre y mortificado por ello, y entonces se empieza a convertir en símbolos de los criollos aquí en relación con las tensiones que mantienen con la metrópoli, con la Nueva España, y esa división de siempre en que aquellos grupos renacentistas que andan tratando de que se hagan las cosas nuevas y progresistas y todo, se enfrentan a retrógrados que quieren traer nomás las viejas costumbres de la Iglesia Católica más anacrónica, cosas y tensiones, y luego llegan los funcionarios tramposos que vienen a hacer negocios, desde la muerte de los Ávila aquí adelante. Los Ávila los matan aquí a la esquina porque se tratan de levantar en 1555, algo así, acabando de morir Cortés, y tratan de elevar a su hijo, a Martín Cortés, para que sea rey de la Nueva España. Ya no les duró más de 15 días, parece el mitote, pero les costó la vida a Martín Cortés, uno de los Martín Cortés, a los Ávila, en donde después aparecieron todas estas cosas, ¿no? Bueno, sin ofender. Todo eso pasa, y entonces ese emblema va tomando a los ojos de nosotros, sobre todo, mayores y mayores razones e importancia de que se debía restituir el Pegaso. Pero el dinero de la obra lo tenía la Secretaría de Obras Públicas, todavía no le daban al instituto dineros de este monto. Y a la hora que le dije yo a este señor que se llamaba Luis Enrique Bracamonte, secretario de Obras Públicas, se quedó con los ojos cuadrados, como dicen, ¿cómo que un Pegaso en la Fuente Palacio? No es mexicano, no es esto, hay que tener, ¿por qué una cosa europea? Hay que poner una cosa más mexicana, hay una junta muy álgida y una discusión y todo. Y se le ocurre al arquitecto Saldívar salir de la junta y decirle a un periodista,
Señor secretario Bracamontes quiere que ponga una china poblana en el centro del palacio. Mitote en grande, pero de veras nunca he ganado 8 columnas yo como en aquel tiempo. Y resulta, para fortuna o desventura de este ilustre instituto de antropología, antropofagia e histeria, decían entonces, ahora es antropología e historia, llaman a el director del jurídico, era un muchacho que ustedes han de haber oído, el mucho güerito, simpático, carita, Alejandro Gersmanero, que Alejandro Gersmanero era un tipo terrible en el fondo, yo creo medio enfermo, que todo. Se muere de risa cuando le llego a decir, no me hace caso la Secretaría de Obras Públicas, la competencia es de mi dirección y no está obedeciendo lo que debe hacerse en Palacio de la Secretaría de Obras Públicas. Se muere de risa, encantado. No hay nada que lo entusiasmara más que un buen pleito a él. Y hace por primera vez el gran pleito con gobernación, como se llaman todas esas cosas, diciéndole que la ley que acaba de salir, 1972 de monumentos, es competencia, la decisión de la Dirección de Monumentos Coloniales. Yo estaba muy orondo, pero muy temeroso porque fue un pleito realmente muy serio y todo. Y afortunadamente, como que 15 o 18 años después, nuestro muy estimado Guillermo Tovar, que se nos ha desaparecido, se dedicó a estudiar y hace un libro de una erudición asombrosa, subyugante, y no solamente habla de Pegaso con esta simple anécdota que teníamos nosotros en mente cuando lo posible, no, resulta que es la Nueva España, Pegaso es la Nueva España, estas cosas. Pero yo le recomiendo, no solamente eso, le pediría a la Dirección de Estudios Históricos que propugne porque se reedite este libro ahora que su hermanito está de presidente, pues le va a gustar también, que se reedite y que tiempo fuera. Nomás tenemos la curvatura, aquí en el frente vemos que hay 8 columnas y todo, pues vamos a hacer un plano con las 8 columnas por aquí, las columnas de acá también se podían dimensionar, a ver cuántas eran. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay un tratado de arquitectura de Viñola de tiempo atrás que nos dice que entre columna y columna son tantos diámetros, que la columna tantos diámetros de altura, que el entablamento tiene tantas proporciones en relación a la columna, que los goteros y el collarín y las florecitas del capitel y todo están más o menos dados. Y pues de allí nos plomo la cubierta de este recinto parlamentario y la soldadura de plomo, antes, pues, ya ven cómo era, se ponían a calentar los cautines y se usaba el plomo para pegar las tejas. Pues yo temo que la inauguración de la cantina, algunos muchachos se bajaron a la cantina y se quemó el recinto parlamentario el 22 de agosto. Y entonces nos dijeron, pues el 22 de agosto de 1972 cumple 100 años de quemado el recinto parlamentario. Arquitecto, quiero para el 22 de agosto el recinto. Y en esos andábamos y ya empezamos a trabajar y todo, pues a ver cómo se hacen las columnas. No había realmente mucha experiencia y muchos talleres en este momento ya para andar haciendo estas cositas y buscándoles y ajustándoles la forma, etcétera y todo. Pero llegamos a un momento en que nos dio más o menos de las cosas bastante claras y logramos hacer una cosa que pues, nos tiene muy contentos, satisfechos, porque no estuvo tan peor como dicen. Ve bien el palacio, nos falló la altura de esta puertita nomás, no sé por qué. Constaba de 2 hileras de diputados, las 2 tribunas, aquí había 2 sitiales del presidente y del presidente de los diputados. Pero el señor Bracamontes se empeñó en hacerle caso a un historiador, Francisco José González de Cosío, que se empeñó en que, por un documento que se había ignorado en 1845, hasta la fecha está con todo y nuestro conservador de Palacio de Lina, la placa que dice 1845. Esto se ignoró en 1829
y se había perdido y se perdieron todos los datos, etcétera, y todo, y no se ha podido rectificar porque se olvidaron de eso. Bueno, pues esto fue el salón parlamentario. Con esto prácticamente vamos a acabar ya Palacio. Déjenme decirles nomás que en la parte de la galería, lo que venía siendo el vestíbulo de acceso a la Cámara, porque la Cámara ya ven que era la panza que va hacia el jardín, pues no teníamos ningún dato, entonces nos ocurrió hacer un recinto homenaje a la Constitución. Obviamente me parece que fue la Constitución del 17, porque era la que estaba en vigor cuando trabajamos, obviamente, pero con una gran ilustración de la Constitución de 57, que déjenme decirle, es muy importante, porque allí gente como Valentín Gómez Farías y los jóvenes de la Reforma, muy ilustres y queridos para todos nosotros, creo, juran de rodillas ante el crucifijo la Constitución de 1857, al mismo tiempo que la Iglesia está excomulgando y condenando a todos los que la obedezcan. Eso son las tensiones de este país en que hemos vivido desde entonces y para todos lados, con toda la Virgen de Guadalupe y con todo el crucifijo en la Cámara. No acepta la Iglesia Católica la Constitución 57. Creo que ya la semana pasada, bueno, ya por fuera entonces ya cambió un poco Palacio, ya se convirtió en esto, con algunos conflictos con los puristas de la Carta de Venecia, pero yo sí tuve mucho miedo que nos pusiéramos a hacer unas cosas de arquitectura moderna, absoluta, porque lo que pasa en Palacio pasa en la provincia. Ya veo el Palacio de Iguala, cómo lo estuvieran transformando ahorita, el Palacio Municipal de Iguala. Bueno, cuando hicimos el jardín, recordamos también que Revillagigedo había hecho un jardín botánico en Palacio, la ilustración, y entonces yo pensé que quizás cada entidad federativa podía traer un árbol emblemático, etcétera, y todo. Le hicimos un jardín de cactáceas hacia la parte de Hacienda, que no se ve en esta ilustración, y puse en un lugar enfrente a la desembocadura del patio central hacia el jardín, saliendo de este túnel aquí enfrente, se puso un árbol con mucho trabajo. Incluso creo que el profesor que era rector de la universidad, ¿cómo se llama? Ayudó con ciertas cuestiones de botánica y todo qué hacer para que se conservarla, y se conservó bastante bien durante 4 o 5 años, pero luego, desgraciadamente, como suele suceder, se dejó de regar a tiempo y con los periodos que debía, se dejó de ponerle sus polvitos que debía ponérsele, y se le secó y se desapareció. Resulta que este árbol está mencionado en las crónicas del siglo XVI de los jardines de Moctezuma, y es un árbol muy extraño, es el Mapalxochicuauitl, que además la condesa Calderón de la Barca, la marquesa Calderón de la Barca, celebra muchísimo y describe la flor, que es una flor muy bonita, y que es un árbol, una especie en proceso de extinción. Es un árbol muy delicado, con estos taladores de ora, no olvídense. Nada, ya se está perdiendo. Estaba en Palacio porque se sabía que en Palacio había un árbol todo el siglo, mucho tiempo estuvo ese árbol ahí. Bueno, seguimos con las galerías, con los salones presidenciales, que pues son simpáticos, digamos, son simpáticos, y había que hacerlos, y había que protegerlos, y restaurar las grietas, las fisuras, etcétera, y todo eso. Había el problema, como siempre, de aquellos rellenos ¿por qué sucede en Palacio? Pues lo mismo que sucedió en 1692, los hundimientos diferenciales se fueron. Y como para estas fechas ya el arquitecto Ortiz Monasterio había realizado su 4º piso, que lo trabaja en 1927 más o menos, y que Petricholi hace el 4º piso, y Ortiz Monasterio hace la tesorería abajo. Bueno, en los salones, y en ese tiempo que estábamos recordando, resulta que había un parqué de tiempo de Maximiliano muy chistoso, artesanal, pero era el tiempo del agua de Jamaica, en que las señoras usaban un tacón
espantoso, con una punta para matar maridos. Y estaba lleno de agujeritos, todo ese parquet hundido de los taconazos de las señoras que iban al 16 de septiembre. Fue una tarea que no merecía tanto, fue de los procesos de restauración más pesados que he visto yo que se hay. Bueno, todo eso pasaba por ahí, plafones, arreglando plafones, las galerías de Palacio, del Patio de Honor, que estaban deshechas, pues también se rehicieron, hacemos parquet nuevos, etcétera y todo. Finalmente, déjenme nomás decirles que estamos con la tesorería. La tesorería era un recinto muy simpático, también, les digo, repito, de Ortiz Monasterio, el padre, que tiene unos datos arquitectónicos extraordinariamente interesantes de esta apertura al funcionalismo que llegó a que ciertos arquitectos como Legarreta y todo propugnaran que la arquitectura debía ser tan honrada que había que dejar claramente al espectador que se percatara de cuál era el refuerzo de hierro en las traves. Las traves tienen, ya ven ustedes que les ponen varillas y todo, ¿no? Pues Legarreta empezó la moda en 1930-31, creo que la de la Casa de Rivera de O'Gorman de San Ángel tiene algo todavía de eso, no sé. Pero hay Legarreta, no Legorreta, Legarreta, que no fue tan celebrado como Ricardo, decoraban las contratraves y las traves con estas cosas. Y si ustedes se fijan aquí, están ilustrados los estribos de la contratrave de la ménsula, y estas son ilustraciones de las varillas con cómo está armada la trave. Es verdaderamente curiosísimo y todo. Además de que la decoración aquí con magueyes y con cactus en el bronce y todo, es solemne. Y el salón, que era muy interesante, muy querido y muy estimado por todos los contratistas, porque aquí se cobran durante 30 años las estimaciones, aquí pagaba Hacienda todos los dineros, pues todos llegaban con el alma en un hilo, como dicen, esperando que les pagara, y se valía el cheque, pues se conservaba. Y evidentemente no era para destruirlo, no era cosa del otro mundo, pero era una cuestión que se debería conservar. Entonces propusimos que esto se convirtiera en el salón de recepciones del Estado a los visitantes que lo merecían. Y esto es inaugurado por Chirac en 1999, ya evitando con esto que se gastara en pagarle al Camino Real la cena de recepción a los jefes de Estado. Ya se hace aquí, debe costar más, pero ya como que es más digno. Es más digno que se haga aquí en estos salones. Algunos muebles de la tesorería se reemplearon para los pagos perdidos. Bueno, disculpen ustedes, pero estoy tratando de hablar a prisa, pero no me sale más a prisa lo que había preparado. La Casa de Moneda no la toqué, es parte de Palacio, parte integral de Palacio, y lo que me ocurre presentarles estos, porque en 1972, que la trabajamos también, acudimos al Instituto Mexicano del Petróleo que nos asesorara sobre el problema de la famosa enfermedad de la piedra. La enfermedad de la piedra, que es el terror de todos los que conservamos monumentos aquí en la Ciudad de México, sobre todo, en que tenemos una piedra arenisca muy mala en casi todos los edificios, y se llena de microorganismos, de lamas, de todo tipo. Y bueno, el Instituto Mexicano del Petróleo lo estudió, nos dio una serie de especificaciones que aplicamos aquí, que deben estar, y que se ha dejado el Instituto al margen. Siguen pensando qué van a hacer con la enfermedad de la piedra, y todavía no hacen lo que aquí se hizo, que consistió desde luego en la extracción de las sales o todos los mecanismos de este tipo, la extracción de las sales, la extracción de otras cosas, atacar los microorganismos que alteran y que forman actividades bacterianas allá y que van comiéndose la piedra. Son litófagos, le dicen a estos animalitos, que se van comiendo efectivamente la piedra. Y terminamos, al fin, se los sintetizo, con un baño de
para modestamente, y luego viene la intención de crear la gran catedral. Pues esta gran catedral, me permito ir al tema de nosotros, que es parte ya de la protección como patrimonio mundial, de la plaza, de la ciudad, de los edificios y de todo. Pues resulta que en una ceremonia de los festejos del centro histórico, del Festival de los Conocimientos, hasta de la formación de la cuenca que no es Valle de México, la cuenca, como decía José Luis Lorenzo, la cuenca de México. ¿Cómo se formó? ¿Cómo están los aluviones? ¿Cómo se cerró, levantó la sierra de Chichinautzin? ¿Cómo las aguas empezaron a llenar los grandes cañones, las grandes hendiduras? Y cómo al final de cuentas tenemos hasta espectacular la cuenca, el valle, queda el charquito en Xochimilco, etcétera, y todo lo que era lago se ha convertido en unos terregales pavorosos. Y ya Nabor Carrillo pues había empezado a estudiar qué pasaba desde entonces y todo, y resulta que hacia 1906-07 Roberto Gayol y otros señores con nombre de calle empezaron a decir, oigan, el canal de desagüe que lo acabamos de hacer, ahí donde está el problema análogo de un edificio de arco y bóveda construido en un terreno como este. En el mundo había algunos problemas con algunos fiordos en Noruega, pero eran edificios de madera donde se tenían algunas noticias, pero el problema de catedral realmente era muy grave, estaba muy grave, y se debió a este grupo de trabajo que encontráramos. Este era el hundimiento. Ustedes lo ven, la ciudad si la recorren, bueno, los edificios así, pues están así porque la ciudad se sigue hundiendo. Hicimos la Plaza de Cibeles en 1980 y en 1990 ya había salido este tubo que se había cortado para poner el pavimento, ya estaba a 30 centímetros afuera. ¿Y a qué se debía todo esto? Bueno, se debe a que esta es la ciudad en el siglo XVI, cuando llegan los españoles, principios del XVII, XVIII, principios del XIX, y esta es la época de Porfirio Díaz. Y estos puntitos son las manchas urbanas. Por ahí está, después esto ya se ha difundido, este croquis que hicimos nosotros, ya aparece en muchos libros afortunadamente, porque es muy ilustrativo. La ciudad tiene 400, analizando lo que pasaba, que desde que hacen la cimentación, que es una gran plataforma, que tenía, me parece, como 2 varas de proyecto en principio, de piedra, como una plantilla grandota para recibir la catedral, tenían idea de lo que iban a hacer. Empiezan a ver que se va, la pura plataforma se va inclinando, entonces tienen que irle aumentando espesores. ¿Hacia dónde? Lo ven ahorita, hacia la torre poniente, empezando la catedral. Aquí viene para mí uno de los grandes aspectos simbólicos de la catedral como obra novohispana, como obra mexicana. Hay un no echarse para atrás en el propósito de que vamos a hacer la catedral. Y por eso resulta que nosotros no tenemos arquitectura mayor del siglo XVI, está San Gabriel en Tacuba, Xochimilco, que están sobre lugares privilegiados, pero no tenemos casi arquitectura del XVI, porque toda se nos ha estado deshaciendo, no solamente por los mitoteros que somos, sino por el premio de artes de hoy, SEMO. El problema de la estabilidad del suelo y la extracción del agua es pavorosa en la Ciudad de México, y nos hemos ido bebiendo el lago. Obviamente, a partir de que viene este problema postrevolucionario, pues lo que era la catedral y lo que eran todas esas cosas se empiezan a mover, se empiezan a esconder y empiezan las cosas. Y ahí es donde afortunadamente les dije, Roberto Gayol y otros hacen las primeras nivelaciones que mucho ayudan. Esta línea roja es más o menos el recinto ceremonial prehispánico, y la catedral le quedó por aquí en medio, por ese a un lado. Luego está el Templo del Sol, exactamente abajo del Sagrario. Nosotros encontramos un templo de Hécat que vio el arquitecto Matus, creo que fue Espinosa el que lo estuvo trabajando,
pero como a 4, 8 metros de profundidad abajo de catedral, y varias cuestiones. El problema de los hundimientos, el problema del suelo que no nos quedaba muy claro a muchos técnicos, es que nosotros suponíamos, bueno, también déjenme decirles una paréntesis. Guillermo Tovar nos encontró que la catedral primitiva tenía esta portada que ahora está en la Iglesia de Jesús. Concepción Amerlich es la que hace el estudio, lo reenvía Guillermo Tovar, que es un erudito, que fue a dar aquí a Santa Teresa la Nueva un tiempo con los carmelitas cuando llegan en 1560, y es una obra probablemente de Claudio de Arciniega también, que está cuidando que la pongan, la está tallando, muy curioso esto, la está labrando Martín Casillas, que es el que va a hacer la Catedral de Guadalajara. Parece que está trabajando en eso también Becerra, que hace la Catedral de Puebla, y Claudio de Arciniega, que va a empezar a hacer la Catedral Grande de México, pues ya es de los primeros arquitectos, todavía está la audiencia y estas cosas, que vigila el trabajo de estas cositas y los cuida y va a dar allá, y luego se pasa y se cambia finalmente, y lo pueden dilucidar hasta muy recientemente en el Hospital de Jesús. En el Hospital Jesús queda allí. Bueno, volviendo a nuestra catedral, la catedral está aquí, ustedes ven la sombra, es el templo mayor, por aquí saldría la calzada, la catedral está apoyada un poco en la calzada de Tacuba, y obviamente esa calzada de Tacuba va a provocar que se detore en la calzada, la catedral, en los procesos de formación. Ustedes se acordarán todos aquellos situaciones como estaba, bueno, lo conocen, el Templo del Sol abajo del Sagrario, etcétera y todo. Y resulta entonces que la ciudad a partir de 1900 más o menos se puede conocer qué hundimiento va teniendo. Aquí cada cuadrito mide 50 centímetros y más o menos llegamos a 1970-80 y tiene este hundimiento de más de 8 metros la ciudad como hundimiento regional. O sea, los trenecitos de mulitas y otras cosas andaban allá arriba, 8 metros arriba de donde estamos nosotros aquí. Por allá estaba el pavimento y estaba Palacio y estaba la catedral en 1900. Como que no nos entra, pero así es, está medido. El hundimiento, las medidas están claras. Cuando este equipo de trabajo en toda catedral se fijó en 9.7 centímetros anuales el hundimiento promedio de esta zona. Hay zonas como Xochimilco que tienen hasta 30 centímetros de hundimiento regional anual. Esto es realmente apocalíptico, créanlo que es muy grave. Bueno, llega la gente y empieza a consumir, a beberse el agua y va acelerando el hundimiento de la ciudad. Pero bueno, Bellas Artes ya se hundió, pero no le pasó nada porque fue parejo. Como no había ahí muchas cuestiones subyacentes, más o menos el edificio bajó en equilibrio, no tiene grandes problemas, y tiene acero y tiene fierritos que lo ayudan, pero la catedral no. Entonces la catedral, desde aquella cimentación que vemos que se empieza a hundir, empezamos a ver en el propio edificio, ahorita les enseño un elemento para que lo comprendan, que tiene deformaciones el edificio porque se va corrigiendo, lo van levantando, a los pobres señores novohispanos se les va chueco y no saben ni por qué y todo, pero lo corrigen y va de nuevo. Pero esas huellas quedan en el edificio y están marcadas. Cuando ya se cierran las bóvedas, pues ya no tenemos en qué apoyar esta teoría y tenemos un espacio aquí. Pero resulta que cuando hace las nivelaciones Gayol, ya el hundimiento diferencial está hasta acá. Entonces, más o menos podemos decir que sigue una ley geológica todo el hundimiento en esa inclinación. Es el proceso de deshidratación y de hundimiento que, si se ha acelerado circunstancialmente afectando mayormente elementos cortos, elementos pequeños, porque en ellos se da el hundimiento diferencial. El hundimiento regional pues va más o menos en promedio, pero si ustedes ven también Palacio, no ilustré Palacio con eso, salen ustedes aquí, vean desde
desde la esquina donde están los bicitaxis, vean la calle de Moneda y tiene la esquina de Palacio, que recuerden que les dije que era la más nueva, la que se construye hasta el siglo finales del 17, porque no se había podido construir en las aguadas que estaban ahí, donde está la Secretaría de Hacienda, exactamente, es la parte más nueva de la fachada de Palacio, terminaba donde está la tesorería, se van hasta allá, y resulta que tiene 2,40 metros en relación al punto frente a la calle del Licenciado Verdad. Pues por eso se caía, les enseñé unas diapositivas, me parece, de Palacio, de cómo se salía el relleno de los terrados, con todo, y que le había puesto petrichol y viguetas y todo, tenían techos formados con arquitos de láminas de asbesto, rellenados, que se mueven las viguetas, se separan, se caen las láminas, y fue uno de los problemas que tuvieron. Bueno, todo eso pasa en toda la ciudad y pasa en todo eso. Afortunadamente, como les digo, pasó otro detalle importante. Me parece que este escalón se causa cuando el metro empieza por ahí atrás. Primero todos le echaron la culpa al metro, realmente es víctima el metro también del hundimiento y no es tan culpable. Pero sí movió algo la cuestión y entonces tuvo aquí como escaloncito, como que se bajó de repente el proceso de hundimiento diferencial, se marcó, pero luego vean que está horizontal, como que se tranquilizó el suelo. Bueno, ya tranquilizadito, pero no, al rato se vuelve a caer. ¿Y por qué? Pues porque aquí se forma un triángulo equilátero y la diagonal es esta. Cuando la tendencia general llega a esta otra esquina, pasa el momento en que se cayó y hacia 2065 fue arbitrario lo que se calculó y calculamos todo. Hacia 2065 la catedral está irremediablemente en el suelo. A un secretario, como fue en este caso, me parece, Colosio, le dijimos, oiga, está muy grave porque está hundiendo 2 centímetros al año. Ay, 2 centímetros en la catedral, pues no lo asusta. No, pero es que en 10 años van a ser 20 centímetros. Y en los próximos 100 años son 2 metros más. De ellos, pero son muy graves porque algunas columnas, como estas del crucero, tienen más de 3% de desplome. Pensamos que tenían más de 3% de desplome, pero están peor. Tienen ese desplome, pero están pandas. Están así. Entonces, pues realmente era un poco que se va asumiendo. Y con ese punto se hacen las nivelaciones y se refiere todo esto. Bueno, ese trabajo que antes era muy difícil con Teodolito desde Achacualco, órale, se tarda unos 8 días yo creo, por lo menos, se llevaron estos puntos. Pero resulta que para 1989, ayer, todos los edificios, todos los drenajes, todas las instalaciones de agua de la ciudad estaban hechos tranquilamente con esos bancos de la Alameda y Palacio Nacional. Y cuando analizamos el maestro Tamés, analizamos los pilotes del maestro Resorte, pues mientras llega a su punto de tensión, queda acá. Pero si jalamos en exceso resorte, entonces ya empieza a jalar lo de arriba. Lo mismo le pasa al piloto. Pues no funcionaban los pilotos, eran muy pocos, etcétera y todo. Bueno, el efecto, ¿por qué estos hundimientos diferenciales es esto? Nosotros y todo el mundo normalmente tenían la idea. Pretendo acabar pronto ya, porque ya los veo cansados y yo ya también. Es este. Nosotros pensamos que mientras más cargas hay en un lugar, pues se va a asumir. Pues no. Resulta que si hay una carga en un cojín, aquí lo podríamos tener, tuviéramos un cojín, apretamos ese cojín, queda apretado el cojín. Si ponemos después otro cuerpo, que quede entre el cojín apretado y la parte que se extiende del mismo cojín, ¿dónde va a estar más? Donde no está apretado, ¿de acuerdo? Lo pueden ver con la mano en los asientos. Se aprietan con la mano y luego ponen la mano donde queda más blando, es donde no está apretado. ¿Y qué resulta? ¿Por qué está apretado? Pues por las cosas de Matos. Y acá igual. La gráfica de resistencia es esta como electrocardiograma azulito. Y vean ustedes que todo esto es más delgado que este, que tiene más peso.
Entonces, toda esta zona es más débil y esta también es más débil que esta de aquí. A la hora que hay un hundimiento de la catedral, pues naturalmente se atora en un lado y entonces ya hay. Bueno, entonces las soluciones después de 2 años de estudios con este equipo, sin saber qué hacer y nomás tentaleando el agua a los tamales y diciendo al secretario que sí, pero que todavía no, que quién sabe qué. Muy bien. Se desespera el señor Colosio y dice, ¿por qué no consultan a expertos internacionales? Pues órale, encantados. Ya habíamos empezado nosotros, habíamos empezado con una idea que reside en esto. La primera idea fue hacerle una gran zanja en torno a todo catedral para evitar que el agua freática migrara hacia afuera y se mantuviera la cantidad de agua que ayuda al soporte abajo del suelo de catedral y no se moviera. Pero al rato nos dimos cuenta que no se podía, que había que seguir inyectando agua, que el agua no los elementos coloidales que la tiene van a seguir sellando la arcilla y que la arcilla de por sí es impermeable, paradójicamente, porque formaba lagos, porque el agua no se iba para abajo, pues se va a sellar más y los pozos de inyección pues funcionan, pero van a dejar de funcionar. Además, si vamos a inyectar, tenemos que traer agua electropula y nos sale muy caro, porque las basuras. Y además esa zanja hay que hacerla hasta los 60 metros para que llegue más abajo a la segunda capa dura y no se vaya por los lentes de arena el agua. Y la llenamos con una cosa, una lutita, decían, que se fuera. Pues no hay máquinas para hacer esa zanja todavía ahorita en México de 60 metros de profundidad y 80 centímetros de ancho. Es un problemita. Y luego, ¿qué pasa con los temblores? Pues es un bloque allí medio molesto y la catedral siempre da como cuidado qué le va a pasar. Pues hay que ponerle más pilotes porque el maestro González Flores puso nomás 380. A cada 100 toneladas por cada pilote nos da 38,000 toneladas de un sistema para resistir 38,000 toneladas. La catedral pesa 170,000 toneladas. Entonces no los aguantan esos pilotes. Hay que poner, ¿cuántos pilotes? Pues como 1,500. 1,500 abajo de catedral, ya no sabemos ni por dónde y cómo se clavan. Es un montón de pilotes. Bueno, entonces se han hecho otros edificios en la Ciudad de México. Bueno, vamos a poner pilas. En vez de poner pilotitos de 40 centímetros de diámetro, una pila de 1,80 de diámetro, aguantan mucho más. Pues sí, pero haz una pila a 40, 60 metros de profundidad, con hoyos de ese tipo, pues no sé qué le pase a la catedral y quién lo hace. Todas estas eran las ideas que salían de los hombres más destacados de este país en materia de cimentación y mecánica de sueños. Hasta que las gentes, afortunadamente, que formaban, seguramente las que ya habían estudiado más, porque ya llevábamos 2 años en el numerito, dije, bueno, arquitecto, a ver, ¿por qué en vez de tratar de detener la catedral, por qué no bajamos donde no baja? Vamos a buscar que donde no quiere bajar, está alto, vamos a bajarla y le buscamos que entre en equilibrio otra vez. Pues sí, ¿verdad? Como que fue muy seductor. Y entonces empezamos a ver, bueno, pues hay que ver, ¿cómo la ver? Pues ¿cómo le vemos? Pues como hacen los niños en la playa, le rascamos a hacer cuevitas y lo de arriba se va a caer y va a bajarse. Bueno, es entre chiste y chiste, porque si no sería muy árida esta exposición. Nos gustó un poco esa idea, nos pareció bien, abrimos diálogos, decimos, y todo el mundo dijo que sí, que no. Una de las gentes claves en esta solución de que se tomara fue el doctor Emilio Rosenbluth, que además la catedral no le importaba mucho por su doctrina, pero sí como mexicano se portó muy atento a eso y conocía de lo que pasaba y dijo, bueno, yo lo veo bien, pero no es extraño que tengamos pronto otro temblor como el de hace 4 años, el de 1985. Entonces, la única manera en que esto quizás pueda llegar a tener resultado es que tengan un absoluto control, un proceso de observación técnica extremo de todo el comportamiento del edificio. Porque ustedes para hacer esto
tienen que ir muy lento, no pueden hacer nada traumático. Para explicarles, entre 10 y cada 10 metros no podemos bajar más de 2 centímetros, no, es la especificación que se dio, no podemos bajar más de 2 centímetros un punto en relación al... O sea, hay que mantener que no tengamos diferencias de más de 2 centímetros en punto en toda la catedral. Entonces hay que irnos así, tentaleándolo ahora así, ¿por dónde? Por aquí. ¿Qué monitoreo que hacemos? Bueno, empezamos a tener grandes problemas cómo observar todo eso. Y realmente el trabajo de 10 años que esto llevó consistió en esto, consistió en estar observando sistemáticamente toda la catedral. Lo primero que nos dio miedo, ¿ustedes se acuerdan? Entonces vamos a enguacalar la catedral para que, no sé, ¿se acuerdan que la llenamos de tubos verdes y la amarramos? No tenían más función que tener elementos extras de resistencia, que no, la flexibilidad de una estructura de arco y bóveda es terrible, porque no tiene capacidad, ya les decía, de aguantar tensión, no tensiones, tracciones, es decir, los arcos no tienen varillas. Desde que tenemos concreto y le ponemos varillas, aguantan la tensión los fierros, pero cuando uno hay una bóveda como las de todos estos monumentos, pues si se abren las columnas, si se baja una columna más, la cuerda del arco aumenta de dimensión, les queda claro, ¿no? La cuerda del arco es esta, cuando está, si baja una columna, esta cuerda mide más que esto. Y la bóveda, que no es de chicle, les decía, pues tiene que rajar, se va. Entonces, estos eran los problemas de monitorear y cómo llevar estas cuestiones. Y ¿me dan 15 minutos más? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, la idea que es, bueno, pues vamos a bajarnos abajo de la zona de relleno, de todas esas zonas de relleno, y vamos a hacer unos pozos allá, y allá abajo de aquellos pozos, allá ya podemos ver cómo rascamos. Bueno, ya sabíamos, ya teníamos idea de cómo íbamos a rascar, empezamos a hacer prueba en San Antonio Abad, hicimos estos pozos en número de 32, aquí tienen como reguiletes, les voy a explicar por qué, porque este es el pozo, pero se trataba de excavar alrededor del pozo, como pudiéramos aquí un poquito. Y eso se logró con este punto. Abajo del pozo teníamos unos agujeros, empezamos con mucho orden, a cada 6 grados un agujerito, y por ese agujerito con esta máquina que era un compresor electromecánico, y aquí estaban unos tubitos, ¿los ven? Unos tubitos como de 1 metro y como de 10 centímetros de diámetro, y el túnel se tardaba en cerrar entre 30 y 40 horas, y se excavó al final de cuentas un volumen total como de 4.600 metros. Y luego vienen los problemas tragicocómicos de este país. Llega Contraloría y dice, pero ¿cómo que una excavación se paga 20 y tantos millones de pesos el metro cúbico? No entendían, no, sí entendían, pero andaban viendo a quién fregaban. Y entonces que el culto siga abierto. Pues con gente adentro y con la gente, y el padre Pérez, sacristán de la catedral, echándome agua bendita cada vez que yo... Ya llegaron, ¿ya? Y después se entusiasmaron. ¿Ya? Entonces, con un endoscopio de terapia, para terapia humana, pues hacerle agujerito a las columnas para ver cómo estaban por dentro. Pues sí estaban huecas y llenas de huecos y todo. Pero llegó un momento en que decían, bueno, ¿y qué vamos a ver todas las columnas? O sea, hay huecos a bajar los puntos altos, más o menos. No se los explico con más detalle porque yo creo que yo ni yo lo entiendo, pero era muy complejo llevarlo acá. Pero el control, el gran trabajo consistió en el control. Entonces había que controlar, por ejemplo, las grietas. El padre Ávila dice, es que están tomando la catedral. Sí, padre, tenemos más de 3 kilómetros de grietas en catedral. 8 columnas. La catedral tiene 8 millones de grietas, Saldívar. No saben qué reacciones había en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en la universidad, en la presidencia. Virginia Aspermela estaba diciendo, el arquitecto va a tirar catedral, Pedro. Bueno,
Vámonos. ¿Ustedes se acuerdan de un aparatito que se llamaba Vernier, que todos vimos en secundaria? Bueno, se medían más de 900 puntos cada 15 días en catedral de las grietas. Se tenía como que debía continuarse y seguir, o las medidas que tomar. Era el monitoreo que tanto nos había pedido Emilio Rosenbluth, el arquitecto Landa y otras gentes. Bueno, esto era controles, unos hilos de alta tecnología, asuntos todos midiendo con una presión tremenda. En términos generales, ya para poder terminar, se tenían 210 puntos a nivel de los plintos, de abajo de las columnas, que quincenalmente se medían. 640 puntos a nivel de bóvedas para ver si se desplazaban o no. La verificación de las grietas en 954 puntos con Vernier, o sea, con una presión de 1/10 de milímetro, en intradós, extrador de arcos y bóvedas. La separación alta, media y baja de las columnas con 132 lecturas mensuales. Las lecturas de los gatos planos, bueno, eso sería de los torquímetros del apuntalamiento para que no se nos fuera a caer y para que no fuera el puntal a romper la bóveda, tenía que tener una presión específica. El control de las plomadas, aquellas plomadas que les digan 190, 184. Y el control de los eventos exteriores desde afuera en puntos remotos también mensualmente. Todo esto se podía comparar. Y entonces me acuerdo que hubo alguna posibilidad de que algunos italianos conectados con el ISME, etc., llegaron y dijeron, hombre, nosotros tenemos plomadas electrónicas. Nos regalaban como 20 plomadas electrónicas y extensómetros de presión ya conectados a las computadoras, que eran un juguete maravilloso porque leía cada 4 horas y podía magnificarse la gráfica de la computadora desde diariamente, cada semana, cada mes, o anualmente como queríamos, y eso ya daba una orientación muy completa. Bueno, con esto terminamos, da una idea, les pido disculpas porque son más de 2 horas, pero debo decirle que la catedral se movió más o menos como marca esta cuña, se bajó de aquí a este espesor, más o menos, no crean que es mucho, es 1 metro, o sea, esta cuña es la que mide 4.600 metros cúbicos, más o menos, para ya terminado todo esto. Y las correcciones son las curvas de niveles ya de la corrección obtenida. De torre acá se mueve como 98 centímetros. Esta era una hipótesis de trabajo según uno de los asesores, López Carmona, y otra mucho más razonable. Este arquitecto y este ingeniero, el ingeniero era más razonable, dijo, vamos a medirla mejor como si fuera una caja de zapatos. Es que no es caja de zapatos, pues no, pero vamos a pensar que es caja de zapatos, para cuidar que no se descuajaringue, porque tiene que ir con ese cuidado de las cosas. Bueno, las plomadas y las cositas, estos juguetes que nos dieron para las computadoras, es una maravilla, porque aquí están, miren, la medida diaria de eso. Cualquier accidentito, cualquiera que tocaba los cables, brincaba obviamente, o cualquiera, el sol, el calor de la bóveda, provoca la dilatación de todo el edificio y aparecía aquí en las computadoras cuánto se movía por el simple sol la bóveda de catedral. Era muy sugestivo, como ven. Bueno, a esto es lo que se mueve hacia atrás y hacia acá, y yo creo que ya terminamos. Nomás déjenme un numerito para ser patria de este país. En 22 de noviembre de 1992 vienen las gentes que había invitado Colosio, sobre todo, tenemos una conferencia internacional y vienen 4, Jamielkowski, Borland, Macchi y se me escapa otro nombre, de la Comisión Internacional para la Torre de Pisa, que tiene un problema igual, nomás que la Torre de Pisa estaba inclinada y es un cilindrito como el de nuestra torre. El principio que nosotros habíamos desarrollado es que si le rascamos abajo a una cosa que está inclinada, pues se endereza. Entonces, en la torre había
hecho electroosmosis, o sea, un sistema para mover el agua del subsuelo por electricidad y todo. Luego inventaron que había que ponerle plomo, un poquito de plomo de lado para ya estaban, y además tenían razón, con mucho miedo los italianos, porque una torre coetánea en Pavía se cayó en 1989, creo, y mató como a 7 gentes. Allá la atribuyeron a las hormiguitas que habían estado rascando desde el año 1000 la torre, y de repente ¡pum!, se cayó. Y la torre de Pisa inclinada, pues estaba ya cerrada al público, ya tenía. Bueno, la comisión era de 18, 19 miembros. Vinieron aquí y se portaron interesados y vieron estas cuestiones, nos invitaron después, fue el ingeniero Santoyo, fui yo, el maestro Tamés ya no quiso ir, etcétera y todo, y nos trataron muy mal la primera visita, que pues, en la torre de Pisa no se podía hacer, pero resulta que no pudieron hacer nada. Y entonces acabaron aplicando la subexcavación de la Catedral de México en la Torre de Pisa. Y hubo 2 o 3 desde entonces, de aquellos que vinieron, que en este mismo salón hablaron después de aquello que se les dio. Déjenme decirles, bueno, esto ya no tiene mucha importancia, son las inyecciones para mejorar el suelo que se hicieron. Déjenme ver si era el clip que se nos había perdido, a ver si lo localizo. Si no lo localizo, pues ya me lo perdono. En que el presidente de la a ver si puede el sonido funcionar, de la Comisión Internacional de la Torre de Pisa, el ingeniero Yamielkowski. En noviembre de 1992, y con el fin de lograr un consenso más amplio en torno al proyecto, tuvo lugar una reunión internacional en el recinto metropolitano. En ella participaron destacados expertos, entre los que venían miembros de la UNESCO, que además del interés despertado por la obra, manifestaron su preocupación por resolver un problema de carácter semejante en la Torre de Pisa. En el grupo estaba Miguel Yamielkowski, Giorgio Macchi y George Borland del Colegio de Londres, los 3 miembros de la Comisión Internacional para el Salvamento de la Torre de Pisa. Professor Borland and I, we agree that this is a method which can be of great interest also for the Pisa Tower, and our intention is to learn from you what is going on here and to cooperate with you in order to explore very seriously the applicability of this method for the preservation of the Leaning Tower of Pisa in Italy. Soy presidente de la Comisión de la Torre de Pisa, aquí en este auditorio. Pues creo que con esto ya nos cansamos todos. Les agradezco mucho. Muchas gracias.